Buenas tardes, amados hermanos, seamos todos bienvenidos desde la comodidad de su hogar, donde nos esté mirando. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración en este domingo. Vamos a hacerlo leyendo en el primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu grande misericordia, gracias por tu amor, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque somos tus hijos, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor. Te adoramos, Señor. Te queremos adorar, Señor, en esta tarde, Señor, con mis hermanos desde allá donde nos estén mirando, Padre Santo. Queremos levantar a una, Señor, nuestra voz y decirte que te amamos, Señor. Excelso eres tú en todos nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración, Señor, en esta hora, Padre. Sé tú, Señor, exaltado, Señor, en esta hora, Padre. Queremos, Señor, levantar nuestra alabanza, Señor, en adoración, Padre, para ti, Señor, en esta hora, Padre. Bendice, Señor, el grupo de alabanza, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendice, Padre Santo, al siervo que trae tu palabra, Señor. Que sea palabra tuya, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu siervo, Padre. Que seas tú fortaleciendo, Señor, a través de esta palabra. Que seas tú sanando, Señor, fortaleciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que seas levantando, Señor, todo ánimo, Padre. Todo aquel que esté desanimado, Señor, en esta hora, Padre, que tú seas inyectando a través de tu Santo Espíritu, Señor, este ánimo para seguir adelante, para continuar, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que tú todo lo puedes, un Dios que sana, un Dios que fortalece, un Dios que levanta, un Dios que hace abrir el mar, un Dios, Señor, que de la nada hace algo, Señor, y que tú tienes, Señor, planes de bienestar para cada uno de tus hijos, Señor. Y adoramos en esta hora, Padre. Recibe, oh Dios, toda nuestra alabanza, toda la adoración, Padre, porque tú eres digno de ser alabado. Te adoramos, oh Dios. Aleluya.
tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. El siervo Irving saludándoles para compartir la palabra del Señor. Es un gozo estar siempre en la presencia del Señor, sabiendo que podemos ser instrumentos de bendición. Hoy tenemos un tema muy hermoso, se llama Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios siempre la sabiduría y la dirección. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a hablar tu palabra, Señor, que seas tú, mi Dios, tomando el control de mi mente, mi corazón, Señor, de mi vida, y que seas tú, Señor, llevando esta palabra a todos aquellos que necesiten oírla. Que seas tú haciendo los cambios necesarios, Señor. Seas tú fortaleciendo, Señor. Seas tú animando. Seas tú, mi Dios, obrando en nuestras vidas. Te necesitamos. No podemos, Señor, avanzar sin ti. Sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, amados hermanos, el tema de hoy se llama Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Dice en la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, sabemos que el Señor ya había resucitado, se le aparece a sus discípulos en cuanto que tenían que recibir la promesa del Espíritu Santo, amados hermanos. Ese es nuestra ayuda, es nuestro ayudador, es el Paracletos, dice la palabra de Dios, es nuestro ayudador. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un pasaje muy conocido y que ya la mayoría de los cristianos lo conocemos y sabemos que cuando el Señor hace la promesa que vendría, recibiríamos el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte algo, amado hermano. Testigos, para ser testigos de Cristo, nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Dice que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas fue el propósito de Dios para todos nosotros los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero fíjate que con la finalidad de ser testigos. Ahí lo está diciendo. Recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué recibiríamos poder? ¿Para quedarnos en casa acostados viendo televisión? ¿Para estar sentados, acostados en una hamaca? ¿Para qué queremos el poder cuando realmente, si Dios tenía el propósito de darlo, era con la finalidad de serle testigos? Y Él lo está diciendo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Porque no podíamos ser testigos, hermanos, si no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habríamos ido, no habríamos hablado con ese denuedo. Esteban no hubiera hablado con ese denuedo. Los mismos servidores que se seleccionaron, sí, uno de los requisitos era que habían de ser llenos del Espíritu Santo. Si no había sido el Espíritu Santo, la gente iba a seguir en su carnalidad, en su mundanalidad, en sus pensamientos. Fíjese que para hasta el liderazgo tenían que servir las mesas. Dijeron, busquen varones entre vosotros que sean llenos del Espíritu Santo. Y fíjese, ¿por qué tenía que ser un requisito ser lleno del Espíritu Santo? Porque si no éramos guiados o eran guiados por el Espíritu Santo, iban a ser igual discriminación, las mesas no iban a ser atendidas, iban a tomar partidismos, iban a ser personas que iban a cometer arbitrariedad. Pero cuando tiene uno la dirección del Espíritu Santo, tendemos a hacer justicia, tendemos a hacer lo correcto. Y fíjese que es importante tener el poder del Espíritu Santo, pero en base al propósito de Dios. Hermanos, el poder del Espíritu Santo no es para quedarnos acostados en casa. No es para que nosotros llevemos una vida pasiva y egocéntrica, donde el Espíritu Santo es apagado y contristado. No, hermanos, tenemos la capacidad de apagar al Espíritu Santo y de contristarlo, de ponerlo triste, pero tenemos que dejar, hermanos, que el Espíritu Santo fluya. Hermanos,
¿qué significa ser testigo? El tema se llama Testigos de Cristo. ¿Qué significa ser testigo? Y yo encontré esta definición. Dice que un testigo es aquella persona que ha presenciado un hecho determinado y que brinda testimonio de lo ocurrido. Es alguien que hace una declaración bajo juramento y que testifica la verdad. Fíjese que el Señor nos llama a ser testigos suyos, ser testigos de Cristo. Alguien que va a testificar la verdad, los hechos ocurridos. Vamos a testificarlo a quienes, al mundo, a las personas que no le han conocido. Y el Señor nos ha dado la ayuda de ese paracleto, de ese ayudador. No nos ha dejado solos. Dice, yo no los dejaré huérfanos, vendrá el Consolador. Qué lindo que aún para esta misión, hermanos, tan importante de predicar la palabra, compartir el Evangelio, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ser testigo de Cristo, hermanos, nos demanda predicar su palabra en obediencia. Predicar su palabra. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, estamos, hermanos, y debemos predicar su palabra. Predicarla en palabra y en hecho y con actitudes. Habemos personas que nomás la hablamos, pero no lo vivimos. Y eso tampoco es de buen testimonio, porque es como querer dar un consejo que tú no vives. Es como recomendar algo que tú ni sabes si es bueno o no. Si tú vas a hablar de Cristo es porque tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios. Si tú vas a dar un consejo de Dios es porque tú tienes una relación con Dios. Tú no puedes decir, Dios es bueno, pero si ni oras, ni sabes qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Ok, ¿y por qué es bueno? Te van a preguntar. ¿Por qué es bueno Dios? Y tú no vas a saber. Tú debes mantener una relación con Dios, amado hermano. Déjame decirte que tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que relacionarnos con Dios y tenemos que testificar tanto de palabra como con nuestros hechos, con nuestra vida, para que también aquella persona que no oye, pero el simple hecho de ver tu conducta, tu carácter, crea que hay un Dios. Y si hay personas que dicen, oye, tú tienes algo diferente, hay algo en ti que es diferente, yo no sé, pero siempre te veo alegre, te veo fortalecido, veo que hay problemas y yo te veo con una paz. Pero la gente misma se da cuenta, sienten eso cuando tú estás en una relación con Dios, cuando tú vives en la obediencia y el Espíritu Santo, hermano, esa gracia sale. La gente te percibe, la gente lo puede sentir y te lo llegan a decir. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Estás bajo el control del Espíritu Santo para ser un testigo de nuestro Señor Jesús. Tenemos que predicar, hermanos, tenemos que ejercer obediencia al Señor. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no obedecemos. La obediencia, hermanos, es algo muy importante que todo cristiano, hermanos, tenemos que vivir. No es hablarlo de palabra, sí, Jesús es mi Señor, pero vives en tu carne, vives en tu voluntad, no oras, no lees la Biblia, no participas en ningún ministerio, en tu comunidad, dentro de tu iglesia, aún en tu misma casa, tu familia ni sabe que eres cristiano. Y si te dices cristiano, eres una persona peleonera, eres una persona egoísta, eres una persona que no comparte, eres una persona que te apartas, te encierran las puertas, no causas una influencia aún en tu misma familia. La primera iglesia, hermanos, en la que tenemos que trabajar es nuestra casa, nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque a veces podemos ir al templo, al santuario y levantar las manos y cantar y todo el mundo es cristiano y podemos sonreír, pero ¿sabes qué? Tu familia te conoce, tu familia no la vas a engañar y puedes salir de ese lugar y seguir siendo la misma persona vanidosa, egoísta, egocéntrica.
maldiciente. Yo no sé los defectos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, y también nosotros, porque el Espíritu Santo no va a hacer todo, Él nos va a impulsar, pero hermanos, nosotros también tenemos que evitar decir malas palabras. Tenemos que evitar ya no ser los mismos de antes. Por eso, conocer la vida de Jesús, Él es nuestro ejemplo y tenemos que imitar a Jesús. Acuérdense cuando el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar siempre lo bueno, esforzarnos a hacer lo bueno. Si realmente somos testigos de Cristo, tenemos que dar un cambio, hermanos. La vida cristiana no es una vida de apariencia, es una vida de renovación, es una vida de transformación, es una vida sacrificial, es una vida de negación. Queremos ser cristianos, pero queremos seguir nosotros teniendo el control. Queremos seguir siendo nosotros, cuando la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya Pablo está crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Igual, ya no más es José, ya no más es Roberto, no es Carlos, no es Silvi, no es fulano de tal, sino debe ser la vida de Cristo en nosotros. Y dice el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo creyendo, haciendo, obedeciendo y sirviendo. Y el mismo apóstol Pablo fue ejemplo de servicio, fue ejemplo de predicación, fue ejemplo donde él expuso su vida. El apóstol Pablo lo persiguieron, el apóstol Pablo lo apedrearon en Listra, el apóstol Pablo tuvo atentados, querían matarle, él tuvo que apelar a César y tuvo que ir hasta Roma. Y todavía el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le ha dicho que le esperaban cárceles y persecuciones, como para que el apóstol Pablo hubiera desertado. Él sabía lo que le esperaba y sabía lo que le venía, porque el Espíritu Santo ya le había dicho. Pero él confiaba en Dios y él sabía que si tenía que dar la vida, lo estaba haciendo por el servicio a Cristo, porque Cristo también dio la vida por nosotros. Cristo dio la vida por ti y por mí. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos reconocido el señorío de Cristo, que Él es el Señor, que Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que ordena, por eso Él es Señor. Tú y yo no estamos para ordenarle a Jesús, estamos para obedecerle. He aquí, Señor, tu siervo oye. Nosotros somos siervos, tenemos que ubicarnos. Nosotros como siervos estamos para obedecer a nuestro Señor. Esa es la vida cristiana, hermanos. Y muchas veces no nos gusta. Venimos a la vida cristiana y queremos seguir siendo los dueños. Ay, es que yo soy don Irving, yo soy don Pedro, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Ah? Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, papá? Tú tienes que morir. Tienes que morir a tu orgullo, a tu voluntad, para que Cristo gobierne tu vida. Y así hay muchos cristianos, hermanos, que Cristo sigue en un rincón, sigue botado, el espíritu sigue contristado, apagado. Nos decimos cristiano por título, nos falta ponernos un anuncio aquí que diga yo soy cristiano, pero si la gente nos mirara por nuestras actitudes y nuestros hechos, diría: este hombre no es cristiano, esta persona ni sabe qué es tener relación con Cristo. Y lamentablemente estamos viviendo estos tiempos donde nos decimos cristianos, pero más bien ya estamos apagados. Nuestra luz no alumbra. Debemos ser luminares a este mundo. Debemos iluminar, como decía la palabra, ser luz, ser lámpara a aquellas personas que no han conocido el amor de Cristo y que conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. Pero muchas veces no conocen a Dios en nuestras vidas porque miran odio, miran engaño, miran mentira, miran hipocresía, miran maldad. Ah, no, es que yo soy así y así siempre he sido. El Señor tiene que trabajar en tu vida y tú tienes que morir. Es dura la vida cristiana, no estoy diciendo que es fácil. Necesitamos morir para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, pueda controlar, hermanos. Déjame decirte algo, hermano. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo es un factor imprescindible.
en nuestra relación con Dios. Lo repito, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo es un factor imprescindible en nuestra relación con Él. Imprescindible. ¿Qué quiere decir eso, imprescindible? Que es esencial, es necesario, es indispensable, que no puede faltar o ser reemplazada, sino que es vital. Nos decimos y nos hacemos llamar cristianos, pero muchas veces no vivimos en obediencia a Dios. Nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios. De hecho, siempre acomodamos la voluntad de Dios a nuestra conveniencia. Solo tomamos las partes bonitas, las partes que nos gustan, lo que yo quiero que Dios haga para mi vida, y nos olvidamos que la vida cristiana es una vida sacrificial y de negación. Todos aquellos que venimos a Cristo, hermanos, yo veo a veces el mensaje, se invita a venir a Cristo, pero siempre damos una tentativa material, mundana. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿Por qué dicen eso? No es cierto. Al contrario, tú vienes a Cristo y tienes más problemas. Tenemos que decirle al pueblo, a la gente, la verdad. ¿Sabes qué? Cuando tú vengas a Cristo vas a tener muchas luchas. Vas a luchar con demonios, vas a luchar con el mundo, vas a luchar con tu propia familia y vas a luchar contigo mismo, con tu carne, con los deseos de tu carne. Vas a querer seguir yendo a fiestas, vas a querer seguir tomando tus cervezas, seguir queriendo fumar, seguir de gigolo con las chicas y querer estar con muchas. Porque así es la cultura, así se nos enseñó que un hombre entre más mujeres tenga, es más macho, más hombre. Y es la mentalidad de la mayoría de los hispanos. Yo gracias a Dios ya me libró, ¿verdad? Pero yo tenía esa mentalidad. Yo recuerdo que tenía una pelota de voleibol y le ponía ahí los nombres de las que eran mis novias y la llevaba a jugar, y cuando alguien la miraba yo le presumía: mira, ahí está Claudia, ahí está Verónica, ahí está Zulema, ahí está Edith, y así, y presumiendo, y todas fueron mis novias. Orgullosamente, muy hombre. Vergüenza. Cuando no conocemos a Dios, hermanos, es como aquel homosexual. Yo estoy en mi lugar de trabajo y se sienta a hablar de sus cosas y no le da vergüenza. Ay, fíjate que me fui con Carlitos. Yo, Robertito, me fui con Carlitos y fuimos a tomar un café, y empiezan a hablar puras sandeces y no les da vergüenza de las cosas que están diciendo y de lo que hicieron. Pero es porque no tenemos o no hemos llegado al conocimiento de Dios. Y no está el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, que nos incomode para que en verdad podamos avergonzarnos. El pecado, hermanos, cuando venimos a Dios nos da vergüenza. Nos avergüenza lo que hicimos. Oh Señor, todo lo que tuviste que aguantar, tuviste que perdonar, Señor. Cuando yo estaba en la basura, me sacaste, dice la palabra, del lodo cenagoso. Tremendo, hermanos, el Señor. La vida cristiana es una vida sacrificial. El ejemplo de Jesús, hermanos, Él nos mandó a ir y a ser discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y ya no digo yo que a las naciones, ¿verdad? Dice ir y hacer discípulos a las naciones. Ya no digo a las naciones, sino que ya de perdida a las personas que están a tu lado, las personas que viven contigo, las personas que trabajan contigo ahí en el lugar de trabajo, a las personas que acabas de conocer en la calle, tal vez en la tienda, tal vez en una fiesta, etcétera, hermanos. A ellos tenemos que compartirles, predicarles la palabra del Señor. Hermanos, en obediencia a nuestro Dios debemos testificarles de Jesús y hablarles la palabra de Dios. ¿Por qué estoy trayendo este mensaje? Ser testigos de Dios, hermanos, ser testigos de Cristo. Porque aún en este tiempo difícil debemos seguir alumbrando, debemos seguir dando luz, debemos de seguir enseñando, hermanos. El tiempo es corto, estamos viviendo tiempo, principio de dolores, y es necesario seguir dando la luz hasta el último momento, hasta que nuestro Señor nos llame a su presencia. Seguir dando esa luz. El cristiano no puede estar escondido.
Tu testimonio debe hablar. Y si alguien te pregunta de tu fe, tú debes aprovechar para compartir y testificarle de lo que ha hecho Jesús en tu vida y de lo que puede ser en la vida de los demás. Algo bien importante que yo te quiero decir: no mintamos, hermanos. No quiera echarle más crema. No, que mire que Dios y esto, que se abrió el cielo y miré una escalera y subí. Que oye, pues ya te falta otro testimonio como Juan, ¿verdad? Subiste al tercer cielo y no, hermano, diga la verdad, dígale, y que sí va a haber muchas luchas, pero lo importante de seguir a Cristo es para nuestra salvación. Yo miraba un programa, ¿verdad? Se los recomiendo, de Living Waters, Aguas Vivientes en inglés. Ahí sale Kirk Cameron y sale Roy Comfort. Y me gustó una enseñanza hablando de la persona de Jesús en comparación a un paracaídas. Un paracaídas salva tu vida. Y compartían dos maneras de cómo se comparte el evangelio, ¿verdad? O también de cómo se ofrece ese paracaídas. A la primera persona, la azafata que estaba en el avión, y le decía al que estaba abordando el avión y le daba el paracaídas: mire, tome este paracaídas para que realmente usted vaya cómodo, vaya cómodo y disfrute de su viaje. Y la persona se lo ponía, decía, y se sentaba, pero realmente no era cómodo. No era cómodo ese paracaídas, el bulto, la bolsa en la espalda, quería recargarse y no podía estar cómodo, tenía que estar así, inclinado. Realmente él iba incómodo, y luego las miradas de los demás tripulantes lo incomodaban. Y al final de cuentas él se sintió avergonzado, terminó por quitarse el paracaídas y lo botó ahí a un lado y ya. Y ese es el problema, que a veces testificamos a Cristo por comodidad. Ven a Cristo para una vida cómoda, una vida de prosperidad, una vida de dinero, una vida donde ya no tienes problemas, donde todo es bonito, y se predica a Cristo con esa mentira. Pero la segunda persona, la segunda azafata que le da el paracaídas, le dice que va a estar algo incómodo. ¿Sabes que vas a estar incómodo? Pero yo te quiero decir algo: no sabemos en qué momento el avión va a caer, y este paracaídas va a salvar tu vida. Y esa persona se lo puso, tal vez pensando en qué momento el avión iba a caer, en qué momento tendría que saltar, y él se abrazaba más de ese paracaídas y no le importaban las miradas de la gente. Él sabía que ese paracaídas iba a salvar su vida. A veces tenemos que decirle a la gente la realidad, la verdad. Venir a Cristo no es tener una vida cómoda. ¿Quién te dijo que vas a vivir una vida cómoda? Claro, si es la voluntad de Dios lo puede hacer. Yo no digo que no lo haga. Sí lo puede hacer, pero si sus planes no lo son. Si Dios te quiere a ti de mártir, porque en la Biblia encontramos mártires. Hay mártires, y también esa fue la voluntad de Dios, y esos mártires nos dan ejemplo a nosotros de que también nosotros debemos dar la vida por Cristo, porque Cristo pide la vida. Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, del evangelio, ese la va a salvar. Qué interesante, hermanos, que el Señor nos reta con esas palabras, nos confronta, porque no estamos para darnos gusto a nosotros. Ese es el problema de un evangelio falso, que nos damos gustos a nosotros y es acomodado a nuestra conveniencia, porque el verdadero evangelio nos confronta con el pecado y nos incomoda. Si a ti el evangelio no te incomoda, hermano, es que tú de plano no has endurecido tu corazón. El Señor dice: cuando digáis oí mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y muchas veces hemos endurecido nuestro corazón. Tenemos cauterizada la conciencia y nos importa un soberano cacahuate. ¿A mí qué me importa? Nos hemos endurecido. Y hemos llegado a esos tiempos, y lamentablemente el Señor nos prepara a su pueblo. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermanos, que va a llegar el momento donde habrá mucha maldad, y la palabra de Dios nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y de quiénes está hablando? De los creyentes, de los discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos. El amor de muchos se enfriará. Tenemos una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, sí, ser testigos de Cristo, de anunciar y de predicar su palabra. Yo leía en el Antiguo Testamento, amado hermano,
Yo leía un pasaje muy interesante. Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3. Te quiero leer de los versículos del 17 al 19. Ponga atención, amado hermano. Dice Ezequiel 3:17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vea qué interesante la responsabilidad. Vas a oír la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esa es una responsabilidad. Porque si tú ves el impío hacer lo malo y tú no le amonestas, si tú no le adviertes, si tú no le dices que está en pecado y en pecado va a morir, el Señor lo está diciendo aquí: demandaré su sangre de tu mano. Nos hace responsables. Ser testigos de Cristo nos hace responsables de hablarle al pecador, al impío, a la persona, al amigo, a tu vecino, a tu prójimo, al compañero de trabajo, hablarle de Dios, hermanos. No se trata de que soy cristiano y ya tengo la salvación, gloria a Dios, y los demás que se vayan al infierno. Y tu familia, y tus hijos, y tu tío, y tu tía, y tu suegro, y tu padrino, y yo no sé. Tú nada más te vas a preocupar por entrar tú, ¿y ellos qué? Dios nos hace responsables de hablarles del evangelio de Cristo. Somos responsables, hermanos. Vea lo que dice el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, es decir, tú ya le hablaste, tú ya le dijiste, ya le advertiste, ya le diste un warning, como decimos aquí en inglés, y él no entiende y él quiere seguir en su pecado, bueno, eso ya va a ser el problema de él, es lo que está diciendo. Si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, nosotros cumplimos con testificarle a la gente. Yo te voy a decir algo, amado hermano. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Yo antes me esforzaba cuando aprendí, ¿verdad? Yo quería cambiar a la gente que viniera. Hermano, eso no es trabajo nuestro, ese es trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo, el tuyo y el mío, es modelar a Cristo y hablarles de Cristo y testificarles y dar el buen testimonio que corresponde. Dios nos va a demandar de eso. Pero el cambio lo va a hacer el Señor. Acuérdate que también la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tal vez uno va a sembrar, otro va a regar, la persona va a crecer, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Jesús mismo dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no le trajere. Nosotros tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por el perdido y tenemos que influenciar a través de nuestra vida como creyentes en actitud y en palabra para poder hablarles de esta salvación. Tú y yo tenemos una grande responsabilidad. Amado hermano, debemos orar a Dios, hermano. Debemos orar a Dios siempre pidiendo sabiduría de cómo hablarle a nuestras amistades. Yo sé que es bien difícil, hermano, y estoy compartiendo este tema porque yo también lo viví. A mí me costaba mucho hablarles. Yo vine a Cristo y yo tenía miedo. Ay, es que si le hablo se va a ofender y ya no va a querer ser mi amigo. Pero yo te voy a decir algo, y a medida que he leído más la Biblia, que he tenido más convicción en Dios, ¿qué es más importante, hermano? Claro, estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero siempre agradar a Dios. Siempre quedemos bien con Dios. Si el amigo se ofende y él se va y te deja, ese es parte del oficio, como decimos, es gaje del oficio. Se va a perder. Tú y yo no lo podemos salvar. Tú ya compartiste la verdad, tú ya le dijiste, ¿sabes qué? Yo te quiero ver en la eternidad. Yo tuve un hermano, ya falleció, ya no está aquí. Él se llamaba Edgar. Y yo siempre le testificaba y le decía, hermano, yo quiero verte en la eternidad. Tal vez aquí estamos de paso, no
no sabemos el tiempo de nuestra partida, pero la eternidad sí es segura. La eternidad es segura porque tenemos que dejar este cuerpo. Vamos a partir un día. Yo no sé la manera como Dios nos va a llamar. Una enfermedad, un infarto, un derrame cerebral, la vejez, no lo sé. Un accidente. Pero tenemos que morir. Eso es una realidad innegable que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es que va a suceder. Es una verdad. Y la eternidad, hermanos, esa es segura. Esa es segura. Y lo más triste, hermanos, es que tú nunca hayas aceptado ese don, ese regalo de salvación que se llama Jesús y pases la eternidad en el infierno. Porque la Biblia nomás habla dos caminos: un cielo, un infierno. No hay purgatorio. Busca en la palabra de Dios. No hay camino intermedio. Solamente hay dos caminos. O te vas con Cristo al paraíso, o te vas toda la eternidad al lago de fuego que es mencionado en el Apocalipsis. Es tremendo, amado hermano. Es una decisión y tú y yo somos responsables. Y yo ya decidí en lo personal, y no es por ofender a nadie, pero yo decidí preferir perder la amistad a que no hablarle. Lo voy a seguir teniendo de amigo y nunca le voy a hablar de Cristo. Pues ¿sabes qué? Le voy a hablar de Cristo con la finalidad de que Él se salve. Hay dos opciones. Puede que Él te escuche y lo salves, o puede que Él no te escuche y se aparte de ti. Ese es el riesgo. Pero he preferido agradar a Dios y así tenga que perder amistades, así tenga que perder familia. Y aquí te va algo bien triste, amado hermano. Y no es para ofender a nadie. Yo amo a mi familia. Yo oro por mis hermanos. Yo oro por mis hermanas. Pero ¿sabes qué? Somos solamente hermanos temporalmente en esta vida. Porque yo te voy a decir algo. Tú como creyente mueres, te vas con Cristo. Pero si tu hermano de padre y madre, la misma sangre, el mismo apellido, él muere sin Cristo, tú ya no lo vas a volver a ver en la eternidad. No lo vas a volver a ver. No vas a compartir con él. Somos hermanos solamente temporalmente aquí. Yo te voy a decir algo, una de las palabras de Jesús. Jesús se encontraba enseñando y alguien fue y le habló y le dijo: hey Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. Y Jesús le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice la Biblia que extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: estos, los que hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. ¿Qué nos está dando a entender? Tal vez humanamente pudieras pensar: wow, el Señor Jesús, qué grosero, le estaba hablando a su mamá. Y mira, en lugar que dijera, fíjese, o sea, vamos a voltearlo a nuestra cultura, ¿verdad? Que Jesús hubiera sido, está enseñando a sus discípulos y le hablan: ahí está tu madre, Jesús. Permítame, ahorita vengo porque me llama mi mamá. Ahorita voy, ahorita regreso, y voy. No, hermanos, Jesús nos enseña algo bien importante: que la familia en Cristo, la familia de Dios, es eterna. Y aquellos que son tus hermanos ahorita, si no tienen a Jesús en sus vidas, no van a estar con Cristo en la eternidad. No van a disfrutar de ese paraíso. Es importante hablarle a la familia, así se pierda la relación. Ok, mantén la relación y no le hables de Cristo. Y tal vez Él un día te vaya a reprochar. Él tal vez un día. Yo me acuerdo de la enseñanza en Lucas, de este hombre rico y Lázaro. Este hombre rico le pedía al padre Abraham: manda a Lázaro a la casa de mi padre a que les hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. La preocupación que él tenía de que ahora sus hermanos no se fueran al tormento eterno juntamente con él. Que alguien les hable, que alguien les hablara. Y tal vez si él hubiera tenido la oportunidad de salirles, él les hablaría y no le importaría si la relación se pierde. Porque es tanto el amor y no deseamos ver el sufrir a nuestra familia. Aquel si en su orgullo se cerró y no quiere oírte y desea apartarse, hermano, tú ya cumpliste. Es lo que está diciendo también aquí Ezequiel. Amonéstale, adviértele que él sea percibido de su mal camino. Si él te oyere, mira, gloria a Dios, ganaste.
y también habrás librado tu alma. Pero si tú no lo hicieres, él se va a perder y Dios va a demandar la sangre de él a nosotros, porque Dios nos hace responsables. Somos testigos de Cristo. Tenemos, hermanos, que cambiar, pedirle a Dios que nos ayude a ser transformados y a testificarle. Muchas veces no tenemos autoridad con nuestra familia porque nos conocen la fichita que somos. No te creen porque eres bien hipócrita, eres bien chismoso, eres exagerado, eres inventor, te inventas cosas. No te cree tu familia. Es tremendo, hermano, es duro. Yo sé que es duro. Por eso tenemos que alinear nuestra vida en obediencia a Dios. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que reflejar. Cuesta, sí cuesta. Lee la palabra y conoce lo que el Señor hizo. Porque muchas veces venimos a Cristo y estamos en nuestra carne. Y tantito nos ofenden y explotamos y reventamos y nos olvidamos de la paciencia del Señor. El Señor nos enseña paciencia. El Señor nos enseña a amar. Amar aún. Y no solo amar al que te ama. Qué lindo es aquel que te ama, yo te doy, tú me das, y que padre, ¿verdad? Pero ama a aquel que te odia, amar al enemigo, aquel que te ofende. Y dice, si te hieren una mejilla, ponerle la otra, sobrellevar, hacerle lo bueno. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo avergonzarás. ¿Por qué? Porque tú le estás dando testimonio, tú le estás demostrando que no lo odias. Tal vez él espera que tú te levantes en su contra, pero tú al darle ese vaso de agua, tú al atenderlo, tú al cuidarlo, él te va a mirar y va a decir, pues que no me tienes que odiar, yo te he hecho daño. Él va a reconocer, es probable y posible que tú lo ganes para Dios con el buen ejemplo. Pero muchas veces, hermanos, cuando alguien te ofende y tú ofendes, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. El Señor dice que amemos a nuestros enemigos, que no devolvamos maldición por maldición. Alguien te maldice y tú te pones igual a maldecirlo, al tú por tú, te rebajas a su nivel. Si alguien te maldice, bendícelo, Dios te bendiga. Yo no te odio, yo te deseo que Dios te cuide, te bendiga, te prospere y tú vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tus enemigos, ora por ellos. Por eso necesitamos sabiduría. Ahora, si ya hay un enemigo que ya le has testificado por mucho tiempo y ya sabes que él no quiere nada y nomás se burla, hermano, también tengamos sabiduría de retirarnos. Ya no más, yo pienso que hay un tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra, ya no tiremos más las perlas a los puercos. Si esa persona ya no quiere, tú ya insististe una y otra vez y muchas veces, pues ya, ¿verdad? Déjalo y ora por él. No tienes que estar ahí aguantando sus burlas también, porque también nosotros no somos tapetes de ellos. Hay que tener dignidad en Cristo. Y claro, nos aguantamos, permitimos hasta cierto punto que se nos pisotee por causa del Señor, porque Él también sufrió lo mismo. Él también sufrió lo mismo. Necesitamos sabiduría, hermanos, para hablarle a nuestra familia, hablarle a nuestros amigos, hablarle a nuestros vecinos. Hoy en día hay muchas personas en el cristianismo que tenemos amistades, incluso que son homosexuales. Y no les queremos hablar del Señor porque se van a ofender. Y no queremos que piensen que nosotros vamos a discriminarlos. O que piensen ellos que somos racistas, que estamos poniendo división. Y muchas veces, hermanos, yo sé que es difícil, pero hay que venir al Señor. ¿Y sabes qué? Tenemos que hablarle. Tenemos que hablar de acuerdo al pasaje. Somos responsables. Tenemos que hablarle a esa persona. Decirle, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Corintios que los afeminados, hermanos, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Yo sé que hoy en día la gente se justifica y quiere seguir en su pecado y te van a decir, es que la palabra homosexual no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia, pero sí dice a los que se echan con varones, que es lo mismo, el que se echa con varones. Un hombre que se echa con un varón es un homosexual. El hecho que no esté la palabra, pero es un concepto teológico. Igual la palabra Trinidad no la encuentras en la Biblia, no está en la Biblia. Es un concepto teológico, pero sí hay bases, hay textos donde hay un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo.
Tenemos que pedir sabiduría, y entre más leas tu palabra, el Señor te va a recordar, porque Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él recordará mis palabras. Él nos va a recordar sus palabras. Y pero si tú no lees, no conoces la palabra de Dios, ¿qué palabra te va a recordar el Espíritu Santo? Tú tienes que leer la palabra para que el Espíritu te recuerde esa palabra en el momento que la vas a tener que compartir y hablar con alguien. Es bien interesante, amados hermanos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder hablar a nuestros familiares y a nuestras amistades. No podemos callar, no podemos omitir, no podemos ocultar el mensaje de esta salvación, sabiendo que nuestra familia, amigos y conocidos van camino al infierno, hermanos. Te quiero compartir algo, hermanos, y esto es bíblico, conforme a la palabra. Yo en lo personal no me presto a debates así humanamente, porque no llegamos a nada. Me han venido a decir: pastor, yo quisiera hablar con usted, pero sin Biblia. Le digo: no, yo no hablo sin Biblia, porque cada quien va a tomar, si no hay, es como si vamos a jugar un fútbol sin un árbitro. ¿Quién va a marcar la falta? ¿Quién va a decir que está mal? Yo ya dejé de prestarme a esas pláticas. Un diálogo sin Biblia es perder el tiempo. ¿Sabes qué? Necesitamos poner, porque la Biblia es nuestro parámetro, va a ser la base, va a ser nuestra autoridad, porque tú vas a querer defender, y yo estoy a favor del homosexualismo, y es correcto, y está muy bien, y a ver, usted sin Biblia, dígame, ¿qué me dice? No, es que también los homosexuales tenemos derecho. Fíjese que Robertito le es bien fiel a Carlos. Robertito no se está acostando con muchos, le es fiel a Carlos nada más, pero ¿sabes qué? No importa que le sea fiel a Carlos, esa es abominación ante Dios, porque es un hombre con otro hombre. Y eso Dios no lo tolera. Eso es pecado. Y los dos van camino al infierno. No podemos prestarnos a un diálogo sin la palabra de Dios. Tenemos que hablarles en base a este libro, porque este libro es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Es objetar, refutar, es emplear un argumento en contra de quien lo hace, es contradecir, es rechazar, es rebatir, es replicar. Esa palabra redarguir. Dice: para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que prepararnos en la palabra de Dios y para toda buena obra, y para dar razón con base en la palabra, lo que Dios dice. Mira, no lo digo yo, lo dice Dios. Y tiene que haber obediencia. Y ya si aquella persona no quiere obedecer, pues esa persona se está condenando a sí misma. Déjame decirte algo, hermanos. Nuestro trabajo no es pelear con la gente. No vamos a pelear si las cosas se están poniendo candentes. Mira, yo te quise compartir, yo no te quise ofender. Si tú no quieres, está bien, yo me retiro, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí. Dios te bendiga. Y no lo tomes personal. Piensa que nosotros tenemos la verdad, tenemos la salvación. Esa persona a la que tal vez tú le estás testificando necesita conocer la salvación, necesita tener a Cristo para ser salvo, porque su vida está miserablemente vacía, además que le espera el infierno después de que él muera. Tenemos que amar precisamente al perdido, sabiendo el destino que ellos llevan. Así que no peleemos, hermanos, no vamos a pelear con ellos, no peleemos ni los ofendamos, hermanos. Hablemos siempre con amor y mansedumbre, y eso también lo enseña la Biblia. Te lo voy a leer. Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Sabiamente, necesitamos sabiduría para ver cómo respondemos, cómo nos relacionamos, cómo obramos, cómo actuamos, cómo les testificamos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Fíjese que yo cuando meditaba esa palabra, sazonada con sal, yo recuerdo que mi mamá agarraba la carne y la sazonaba con sal, y yo descubrí algo, que esa carne sazonada con sal, cuando tú la comes, es rica, es sabrosa. Pero cómete una carne sin sazonar, a rayos, la quieres tirar, no, eso no me gustó,
Así igual nuestra palabra tiene que ser sabrosa para ellos, algo que no les incomode, algo que no, claro, la palabra de por sí les va a incomodar, pero en nuestra parte tenemos que hablarlo con amor, con firmeza y con mansedumbre, hermanos, que nuestra palabra sea sazonada con sal, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto nos habla de relación, hermanos, cómo debemos responder. Muchas veces como cristianos andamos peleando. Hermanos, no se preste a un pleito. Si usted está preparado, hermano, y quiere, ahí que en la puerta de su casa siempre llega un testigo de Jehová, y está bien, hable con él, pero tampoco lo vaya a pasar y tampoco le diga bienvenido. La palabra de Dios no tolera, no le digáis bienvenido. Si alguno no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido, porque participamos también de su mala obra. La palabra de Dios nos enseña, hay mucha enseñanza en la Biblia que los cristianos tenemos que aprender, porque lo estamos viviendo y tenemos que practicarlo. La vida cristiana es una vida de práctica, no es de apariencia. No me tienes que aparentar felicidad y ya que te vas de mí, vives en miseria, vives en mediocridad, vives en maldición. No. La vida cristiana no es una vida de apariencia, es una vida real. Si sufrimos, si lloramos, si tenemos problemas, pero nos arrodillamos y venimos ante Dios y entregamos todas esas cargas a Él. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fíjese qué tremenda la palabra del Señor. Traigamos a Él nuestras cargas, traigamos a Él nuestros problemas. No cargues con ese morralito ahí vas con tu morralito de problemas. Dáselo a Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25, la manera en cómo corregimos. ¿Cómo vas a corregir a alguien? No con ironía, no minimizándolo, no ofendiéndolo. Que con mansedumbre, dice la palabra. Corrija a los que se oponen. Habrá personas que se van a oponer y no por eso tú les vas a gritar, tú cállate, tonto, tú qué sabes. No, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vea por qué. Porque hay una razón por qué tenemos que aplicar mansedumbre a los que se oponen. Y vea lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:25 dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que tú al dar testimonio, tú das la oportunidad a que ellos recapaciten que hicieron mal y quizás se arrepientan y puedan conocer la verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos portadores de esa verdad. A mí me da tristeza que nosotros los cristianos tenemos una verdad y cuando la hablamos y la queremos predicar, la predicamos como si fuera una mentira. Y muchas sectas que están afuera predican esa mentira como si fuera verdad. Qué interesante, hermanos. Vivamos la verdad que tenemos, prediquemos esta verdad, no tenemos por qué tener miedo, somos hijos de luz. Ahora que si tú estás en apariencia, realmente no vas a tener el respaldo de Dios, pero tú tienes, así como eres en casa, así eres en tu trabajo, así eres en la tienda, así eres con tus amigos y eres la misma persona, respetuosa, amable, mansa y claro, con el amor de Cristo para enseñar, para corregir. Y si alguien te ofende, también con amor decirle, ¿sabes qué? Yo no me llevo así, no te estoy diciendo groserías, yo te estoy respetando, yo te pido que por favor me respetes. Claro que también podemos decirle eso cuando alguien nos está ofendiendo o simplemente demándale, discúlpame, ¿en qué te ofendí yo? ¿O qué te dije yo para que tú reacciones así, para que tú me hables con groserías? Yo no te estoy insultando, ¿tú por qué me estás ofendiendo? Yo solo te estoy compartiendo el amor de Cristo en mi vida porque yo deseo que vengas a la salvación. Yo deseo cumplir el mandato de mi Dios de compartir este mensaje de vida eterna. Deseo verte en la eternidad. Entonces, tenemos que tener palabra para poder compartir sabiduría y tenemos que vivirlo, hermanos. No es una vida de apariencia. La vida cristiana no es apariencia, es una vida real. Una vida que, hermanos, los primeros que te conocen son tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu tío, el sobrino, la suegra.
Él dice, ay, sí, mira, allá en la iglesia, muy hermanito con todo, se abraza y llega aquí y bien serio, ni habla, ni saluda, ni dice buenos días. ¿Sabes qué? Tienes que pedirle a Dios un cambio. Tú tienes que ser amable. Yo en mi trabajo, yo llego, yo te voy a decir algo. A mí humanamente sí me dolía al principio. Llegaba y decía, hey, good morning. Y todos callados. Y yo decía en mi mente, claro, yo quería ofenderlos también. Quería decir, se siente feo saludar a las vacas en el granero y que nadie te responda, ¿verdad? Pero empecé a pedir a Dios y Dios me dio sabiduría y ellos no tienen el amor de Dios. Y hubo un tiempo, te estoy compartiendo lo que yo hice, ¿verdad? Que sí se sufre al principio. Y yo quería dejar de hacerlo. Ay, ¿para qué ni me contestan? Pero ¿sabes qué? Yo lo seguía haciendo. Yo siempre llegaba, good morning guys, good morning, siempre. Y un día se me acerca alguien y me dice, hey, you are good guy, good people. Y yo me quedo, este amigo, ¿qué quiere, verdad? Y que siempre, él miraba que yo saludaba, él miraba que yo era amable con todos, él miraba y habrá alguien que reconozca que tú tienes algo diferente. Y esa diferencia es la que debemos marcar los cristianos cuando tenemos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Haz lo bueno, hermano. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hagamos lo bueno por causa de Dios. Tal vez ellos no se lo merezcan. O sea, a veces pensamos, pero ¿sabes qué? Tú y yo no somos jueces de ellos. Tú y yo no vamos a juzgarlos. Eso le corresponde a Dios. A ti y a mí nos toca obedecer a Dios, hacer su palabra. Y ¿sabes qué? Tú da lo mejor, hermano. Esperando la bendición de Dios, no de la gente. Yo al principio hacía las cosas como esperando cosas de la gente, pero ¿sabes qué descubrí? La gente nunca te va a dar nada. La gente nunca te va a agradecer. La gente nunca te va a decir gracias, pastora. No te lo va a decir. Y yo aprendí a ya no esperar de la gente. Si lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, yo sé que mi recompensa viene del Señor. Yo sé que mi sanidad viene del Señor. Yo sé que mi providencia viene de Dios. Yo sé que mis bendiciones Dios las da. Y tengo felicidad, tengo salud, tengo bendición de Dios. Tengo una familia hermosa. Tengo una esposa, una hija y una iglesia linda. Unos hermanos lindos en el Señor. Que tenemos una relación y veo cómo el Señor no nos desampara, no nos deja, porque Dios es fiel, hermanos. Tenemos que aplicar siempre la mansedumbre, tenemos que aplicar siempre el amor en nuestra relación. Primera de Pedro 3:15 dice que nosotros debemos presentar siempre defensa del evangelio con mansedumbre. Dice la palabra, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Escuche, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien te pide una razón de esa esperanza que tú tienes, y vamos a dar una defensa, no lo hagamos señalando, criticando, burlándonos. Tú tienes un Dios falso, tú no. Hagámoslo con mansedumbre y con respeto. Dice reverencia. La reverencia en aquel entonces se le decía a las personas como respeto, ¿verdad? ¿Se acuerda? A las mujeres de aquel tiempo llegaba el Lord, ¿verdad? Y se inclinaban haciendo una reverencia, un respeto. Hagámoslo con respeto, hermanos, siempre testificando la gloria de Dios, hermanos. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. La iglesia tiene una misión. Tenemos que cumplirla, hermanos. Cumplir la misión que el Señor nos encargó. No te llames cristiano si no estás viviendo una vida cristiana, porque lo único que haces es ensuciar el nombre de Cristo. Ay, mira, y es cristiano, y mira, y va a la iglesia y ora al Padre, pero mira, tan chismoso que es, tan hipócrita que es. Mira, me pidió prestado y no me pagó. Mira, me robó tanto. Y no, hermano, no despie a que las personas hablen pestes de ti, de tu vida. Testifica el amor de Dios. Como dice la palabra, que seamos irreprensibles. No demos pie a que cualquier persona nos reprenda por nuestras faltas. Vivamos en obediencia, agrademos a Dios, demos lo mejor, esforcémonos.
y que nuestra vida para ellos sea irreprensible y que ellos a través de nosotros glorifiquen a Dios. Es importante, hermanos, es importante. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez, ¿cómo muestras las obras a través de esa buena conducta? Si no es por ser sabio y con la mansedumbre. Qué interesante, en sabia mansedumbre. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No vamos a hacer distinción, hermanos. No nos toca a nosotros hacer diferencia o acepción de personas. No nos toca, hermanos, ni Dios la hace, ni Dios la hace. Nosotros vamos a hacer mansedumbre, vamos a mostrar mansedumbre para con todos los hombres, sea tu amigo, tu vecino, tu familia, tu primo, tu tío. Testifícale del amor de Dios y dale ese buen testimonio. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esta es una parte difícil, hermanos, porque si no, te voy a decir algo, la paciencia también es fruto del Espíritu Santo. Si tú lo lees en Gálatas 5:22, habla del fruto del Espíritu Santo. Yo te voy a decir algo. La paciencia debe ser un fruto, tenemos que tenerla. A veces explotamos y no tenemos la capacidad de soportarnos, tendemos a reírnos, a burlarnos, o a enojarnos, o a insultar. ¿Sabes qué? Yo pierdo mi tiempo contigo, tú eres un tonto. Y empezamos a ofender a la gente, cuando la palabra de Dios en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Yo sé que hay gente que sí es difícil de soportar, sí la hay, porque en la iglesia, hermanos, hay de todo nivel. No todos son santos, hay gente nueva que siguen sus pecados, hay gente que ya tiene más, y muchas veces a los que ya tienen más tiempo no tienen la paciencia de soportar a los nuevos, empiezan a criticarlos. Hermano, yo he aprendido que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús si ellos arrancarían la cizaña, el Señor dijo: no, dejadlo, no sea que al arrancar la cizaña dañéis también el trigo. Entonces va a ir junto el trigo y la cizaña. En la iglesia, hermanos, claro que hay hijos de Dios, pero también hay personas que nos visitan y que no precisamente son hijos de Dios, y que tal vez vienen a criticar, o vienen a ver qué les dan, vienen a ver si alguien les ayuda, si alguien les presta dinero, si alguien les paga sus rentas. Y la verdad, hermanos, hay gente que se acerca. A mí me han venido a decir: oiga, pastor, a mí me dijeron, ¿verdad? No sé si sea cierto, que creo en su iglesia nos ayudan a pagar la renta. Vienen aquí no buscando de Dios, vienen nomás a ver si les damos dinero para que ellos paguen su renta. Entonces hay necesidad, la gente viene con necesidad. Claro que uno tiene que tener paciencia con ellos, no ofenderlos, decirles con amor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mira, la iglesia, aquí nosotros no somos ricos, nosotros no estamos haciendo ahorita sosteniendo a nadie por la razón de que no hay dinero, pero compartimos el plan de salvación a todas las personas y te podemos ayudar con oración. Claro está, ¿verdad? De pronto Dios toca el corazón de alguien y yo sé que la iglesia es linda y se han levantado canastas de amor, ofrendas, se ha hecho, hermanos, pero siempre con amor, con sabiduría y que aquí no es un negocio. Las iglesias no son negocio, hermanos. Se ha hecho, no sé por qué, ¿verdad? Ya la gente piensa que es negocio. Las mega iglesias que tienen millones y que pactan y que venden libros y que hasta venden comida y que venden y un negocio. Yo no sé, ¿verdad? Ellos van a dar cuenta a Dios y tampoco voy a juzgar. Pero sí te voy a decir algo, como iglesia tenemos una misión y tenemos que cumplir la misión. El Señor nos va a pedir cuenta de esa misión. El Señor no te va a pedir cuenta de tu riqueza. A ver, ¿cuánto dinero tuviste en la cuenta bancaria? ¡Wow! El Señor se sorprendió, ¿verdad? ¿Cuántos carros tuviste? ¿Tuviste un Lamborghini? ¿Tuviste una Expedition? ¿Tuviste un Concord? Y el Señor va a quedar fascinado al Señor no le importa eso. El Señor va a ver si tú cumpliste su voluntad, si ganaste almas para Él, si predicaste fielmente la palabra, si soportasteis con dolor, hermano, porque los que predicamos, hermano, uno se cansa, uno sufre, porque somos seres humanos.
Pero he aquí el secreto: doblar rodilla, confiar en Dios, depender de Dios. No dependas de tus fuerzas. No confíes en ti. Yo he aprendido a no confiar en mí, a no confiar aún en las personas. Yo, si tengo necesidad, se la pido a Dios. Señor, tengo esta necesidad. ¿Y sabes qué? A la semana el Señor me responde. Yo te lo voy a decir con mucho amor. Hemos tenido necesidad, no hemos pedido a nadie que nos dé, pero hemos tenido gastos, hermanos, fuertes. Hay una tarjeta de Home Depot que se ha estado pagando y que no ha habido dinero, y han llegado hermanos a tocar la puerta. Y fíjese, hermano, que Dios puso en mi corazón, aunque no nos estamos reuniendo, yo he guardado mis diezmos semanales. Mire, aquí lo traigo como ofrenda para, hermano, y Dios ha provisto. Y yo no le estoy diciendo, hermanos, traigan sus diezmos, sus ofrendas, porque tenemos, hermano. Yo aprendí a decirle a Dios: Señor, Padre mío, si tú no provees, si tú no abres puertas, mi Dios, no sé qué va a pasar. Yo dependo de ti. Y aprendí, hermanos, en el Salmo que dice que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que en vano estoy predicando, en vano me estoy desgastando, en vano, si el Señor no va a edificar su casa. El Señor la va a edificar, y el Señor va a tocar corazones, y el Señor va a proveer, y el Señor va a abrir puertas. Y Dios, hermano, nunca nos va a dejar, nunca te va a dejar, hermano, el Señor. Hay que confiar en esa palabra tan hermosa, hermanos. Cuando alguien cae, hermanos, cuando alguien cae, ¿verdad? No hay que criticarlo, no hay que señalarlo, no hay que burlarnos, no hay que hacer malos comentarios, ni tampoco hacer comentarios sarcásticos e irónicos, sino más bien, dice la palabra, que con espíritu de mansedumbre. Vean lo que dice Gálatas 6:1, Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Fíjese qué lindo, ¿no? Vamos a ayudar a alguien que cayó. Considérate a ti mismo. ¿Cómo quisieras que te hablaran? No vas a llegar gritándole. Tal vez si tú cometiste un error, te sientes avergonzado, te sientes mal. Yo no deseo que alguien venga a reírse de mí, que me haga burla, o que te lo dije, ahí está, te lo dije. Yo no voy a querer eso. Yo voy a querer que me restauren con amor, y de la misma manera que yo lo quiero, así lo voy a hacer. Restaurar a esa persona con amor, con espíritu de mansedumbre. La palabra de Dios siempre hará su trabajo, hermanos, siempre lo va a hacer. Nosotros somos responsables de hablar esta palabra de Dios. La palabra va a hacer su trabajo, siempre nos va a confrontar con el pecado. La palabra siempre nos va a incomodar, nos va a confrontar cuando hemos llevado una vida de pecado. Hay personas que han venido a decirme: oiga, pastor, mi esposa le dijo algo de mí, porque la última vez que vino usted predicó de esto, y yo dije, a lo mejor le dijeron. Digo, no, hermano, yo no ando predicando las vidas ajenas, yo predico la palabra. Pero como la palabra ataca el pecado y usted está en ese pecado, usted se lo enchalecó, y es por eso que usted está incómodo, ofendido, y usted viene a decirme, si esta persona vino a decirme algo de usted. Hermano, el púlpito no es para andar compartiendo calenturas, chismes ajenos. Es para predicar la palabra de Dios y para edificar al pueblo santo. Dos cosas que siempre tienen que hacerse, hermanos. Lo que se haga dentro de una iglesia debe glorificar a Dios y debe ser de edificación. Dos cosas bien importantes: que glorifique a nuestro Dios y que sea de edificación. Si no glorifica a Dios, no lo hagas. Si no edifica, no lo hagas. Si tú te lees primera la carta a los Corintios capítulo 14, cuando habla de las lenguas, aún el mismo apóstol Pablo dice que si no edifica, hermanos, si no hay intérprete y alguien está hablando en lenguas y está hablando, no va a edificar. Mejor cállate, dice la palabra. Si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, que se calle en la congregación, porque no edifica. Si no glorifica y no edifica, no debe hacerse. Dos cosas importantes, hermanos en Cristo, personas que somos maduras. No hagamos cosas que no van a edificar y que no van a glorificar a Dios. La misma palabra nos va a confrontar cuando llevamos una vida de pecado. Aquí van a suceder dos cosas. Número uno,
o la persona se va a alejar de Dios. Y número 2, o la persona se va a arrepentir, va a reconocer y se va a acercar a Dios. Pero tú y yo somos responsables de hablar la palabra del Señor. Hermanos, pidámosle a Dios sabiduría. Es importante reconocer lo que Dios dice en su palabra y la responsabilidad que nosotros tenemos, sabiendo que un día el Señor nos va a pedir cuenta, hermano. El Señor nos va a pedir cuenta de estas cosas, hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. O espero, ¿verdad? A mí fue de bendición meditar en esta palabra y pues como testigos de Cristo, hermanos, obedecer a nuestro Señor. Él manda, hermanos, Él es el que manda, Él es el que nos dice, a Él le debemos obediencia, Él pagó nuestra salvación, nosotros ya venimos a ser siervos de Él, siervos suyos. No venimos aquí a ordenarle al Señor. Tú y yo no estamos para ordenarle. Tú y yo estamos para obedecerle. Simplemente te quiero recordar eso, hermano, porque hoy en día he visto videos, ¿verdad? Y me da tristeza que ya le ordenan a Dios, ¿verdad? Le exigen ya. Solo falta tronarle los dedos a Dios. Como que Dios es un genio, ¿verdad? Es un genio de la lámpara que tú frotas y sale genio y a ver, pídeme tus deseos. Y sí, quiero esto, y quiero un Lamborghini, quiero una casa, quiero una cuenta bancaria, quiero un buen trabajo, quiero una esposa bonita, güera, de 1.80, de ojos azules y bla, 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 bla. Hermanos, nos hemos desviado, la verdad, del camino. Tenemos que venir al propósito, hermano. El propósito de Dios, de Cristo Jesús al venir a esta tierra fue para darnos salvación. Esa es la primera cosa. Muchas veces, hermanos, hemos invertido el plan. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. O sea, sí, aquellas cosas que son segundo término. Está bien, Dios sabe que tenemos necesidad del vestido, del alimento, si tú lees todo el contexto del pasaje, ¿verdad? Pero no es la prioridad. La prioridad es buscar a Dios y su justicia primeramente. Y muchas veces buscamos lo terrenal, lo material, lo secundario, y lo ponemos como si fuera algo primordial, esencial y primario. Aprendamos a buscar de Dios, hermanos. Y si Dios concede la riqueza, gloria a Dios. Yo no estoy escéptico a que Dios te dé riqueza, pero si Dios no la da, siga bendiciendo a Dios. Y miren, solo Dios sabe por qué no te la da. A lo mejor mira tu corazón y Dios dice, bueno, con riqueza te vas a desviar. Si así, siendo pobre, somos malvados, tenemos ya el modito, solo nos falta el dinero. Entonces dice Dios, no, le doy el dinero y va a ser un bruto, va a ser alguien que va a desviarse del camino, se va a agrandar, que yo lo puedo todo porque soy don Juan, yo soy don, y yo tengo dinero y pienso que puedo hacer muchas cosas. Y no es cierto, hermanos. Dios sabe por qué nos tiene así. Dios sabe, pero claro, también esforcémonos, seamos fieles, ¿verdad? Hay que saber guardar, hay que saber ahorrar, hay que saber invertir, hay que saber distribuir una buena administración. Aparta a tu ofrenda al Señor, paga tu renta, paga tus biles, paga tu comida. A veces hay necesidad de ayudar a alguien, algún familiar que está en Guatemala, en Perú, en México, y también poderles dar su ayudadita, hermanos. Y mire, el Señor no nos ha dejado. Tenemos que ser buenos administradores, pero no te olvides de poner a Dios como número 1, y Él es nuestra prioridad. Lo demás, hermanos, Él depende si lo da o no lo da. Nosotros nos esforzamos en agradar a Dios, en cumplir su voluntad y sobre todo en ser testigos de Cristo. Así es como se llamó este tema, testigos de Cristo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta hermosa palabra, Padre. Gracias porque pude edificar mi vida, Señor, y hablaste a mi vida. Y ahora con más denuedo, con más valor, Señor, abriré mi boca con tu palabra y compartiré este mensaje, Señor. Yo sé que de antemano habrá personas
que van a recibir este mensaje y habrá personas que lo van a rechazar. Pero mi trabajo es hablarles, Señor, porque tú ya has puesto, Señor, que vas a demandar de nosotros. Si nosotros no le hablamos al impío, él se perderá y tú vas a demandar la sangre de él de nosotros. Señor, vamos a trabajar, Señor, en abrir nuestros labios, nuestra boca y compartir tu verdad. Y que seas tú usándonos, Señor. Que seamos instrumentos en tus manos, Padre. Gracias. Bendice Iglesia Fuente de Vida. Bendice a todo aquel que está viendo este video. Y que podamos, Señor, siempre abrir nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador para vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.